para poder enviar después la clase. Bien, muchachos, esta clase, cápsula educativa para estudiantes de primer año medio, es para el repaso y la explicación de la última guía de trabajo que se envió a la casa para ustedes, y entramos en el tema ya bien avanzado de las características de la luz, que es la unidad número 2, ¿cierto? Y donde estamos trabajando el estudio de las características de la luz. Ya estudiamos las propiedades de la luz, eh, reflexión, refracción, difracción, eh, efecto Doppler, que también de igual forma que el, el fenómeno del sonido. Así que eso ya lo estuvimos estudiando y ahora vamos a trabajar con un experimento que lo ideal es que ustedes lo puedan realizar en sus casas. Un puntero láser, un transportador y una regla, ¿ya? Y un espejo. En la página 40 del texto de física, por favor, en la página 40, ahí estamos nosotros trabajando para que ustedes revisen ahí lo que se pide. Ahora, la explicación va a continuación. El objetivo de la clase en sí es conocer y aplicar proyecciones geométricas en el estudio del comportamiento de la luz mediante la resolución de problemas de dimensionamiento de variables de la reflexión. Es como repetir lo que estaba diciendo antes para ustedes, ¿ya? Vamos a aprender ahora a trabajar con características dimensionables de la luz, ¿ya? Específicamente en la reflexión, los ángulos de incidencia y, por supuesto, ángulo de reflejado de un puntero láser. Vamos a trabajar con un haz de luz, como indicaba la guía, ¿ya? Aquí yo quiero que pongan atención en esta guía que se envió, donde yo doy dos ejemplos. Son sumamente sencillos, chiquillos, porque la parte matemática es algo que ustedes vienen practicando ya desde como sexto básico, séptimo, octavo ya. La regla de tres simples es una cuestión muy sencilla. Primero, una persona que sosteniendo un espejo ya enfrenta a un puntero láser que tiene al frente de él y hace rebotar el rayo, pero en forma absolutamente perpendicular, es decir, el rayo rebota y se devuelve al puntero láser. Pero si la persona gira el espejo un poquito que sea, ya el rayo se va a reflejar en la pared donde está el puntero láser, se va a reflejar hacia la derecha, porque estamos girando el espejo hacia la derecha. Ahora, los ejemplos son los siguientes. Dice, si al girar el espejo en 15 grados, ahí están los 15 grados, ¿cierto? Una apertura estamos considerando la reflexión solamente, ya, reflexión, desde el punto de vista más básico, el rayo incide, cae en el espejo, llega y rebota formando un ángulo. Ese ángulo en este caso es de 15 grados. Si al girar el espejo en 15 grados con respecto a la perpendicular del rayo, es decir, respecto al rayo original, ese rayo se refleja en la pared a 3 metros a la derecha. ¿Ya? Yo giro el espejo y reflejo a 3 metros el rayo. Entonces, para reflejar el rayo a 5 metros, obvio que tengo que girar el espejo más todavía, ¿cuántos grados se deberá girar el espejo? ¿Qué te están preguntando? ¿Cuántos grados? ¿Cuántos giros? Aquí está. ¿Cómo se hace? Eso lo explica la guía, conservando la distancia del espejo al puntero láser. Esa es el primer dato que no cambia. La distancia del puntero láser al espejo, ese no va a cambiar. Tú estás en un solo sitio, solo girando el espejo. No te alejas ni te acercas al puntero láser. Primera condición. Entonces, conservando la distancia del espejo al puntero láser, buscaremos la proporción del ángulo con respecto a la distancia solicitada. Primero, dice ahí 15 grados es igual a 3 metros. Si yo lo giro 15 grados, voy a obtener como producto 3 metros de distancia. ¿Cuántos grados X me va a permitir reflejar el rayo a 5 metros? Esa es una igualdad, ¿te fijas? Es una igualdad. Acá tenemos 15 grados igual a 3 metros, X igual a 5 metros. ¿Cómo se aplica una regla de tres simples? El X que está aquí va a ser igual a multiplicar los que quedan cruzados ahí.
Este y este están cruzados, ¿te fijas? No puedo multiplicar x por 3 porque no sé cuánto vale x, pero sí puedo multiplicar estos dos cruzados. 15 por 5. Y el resultado lo divido por el que sobra. ¿Te fijas? ¿Cuál es el que sobra? El 3. Entonces, 15 por 5, 75. Lo dividimos por 3 y me da 25 grados. Esa es la respuesta, muy sencilla. Acá tengo 15 grados por 5 metros dividido por 3 metros. Los metros divididos por los metros ya eran, se van. Por eso es que tiene una línea roja aquí y al final te queda la respuesta en grados. Chiquillos, esto es importante, las unidades. En física es lo más importante las unidades en que estamos midiendo. Ustedes las eliminen cuando se eliminan o las eleven al cuadrado en el caso que corresponda, ¿no es cierto? O las hagan notar como corresponde cuando las estén usando. Porque esto no es matemática solamente, es física. Y en física lo primero que vamos a tomar en cuenta es cómo maneja el alumno, el estudiante, las unidades de medida. Entonces, la respuesta dice, para aumentar la distancia de reflejo de la luz de 3 metros a 5 metros, allá en la pared, deberé girar, o se deberá girar el espejo en 25 grados hacia la derecha. Eso háganlo, compruébenlo, tomen un espejo pequeño, ojalá, ¿no es cierto? No le vaya a pasar lo mismo que el Amaro que se le quebró. Tomen el espejo, enfrenten el puntero láser y giren, y van a comprobar. Ejemplo 2, segundo ejemplo que viene en la guía. Si al girar el espejo en 15 grados con respecto a la perpendicular, lo mismo, ese rayo se refleja a 3 metros a la derecha del punto A, donde está el láser, punto A. Yo giro 15 grados a la derecha, ¿cierto? Se refleja a 3 metros. ¿Ya? Entonces, ¿en cuántos metros aumentará la distancia si se gira el espejo en 25 grados? Ojo, que es, acá no te estoy pidiendo lo mismo que en el primer ejemplo. En el primer ejemplo te pedía cuántos grados, pero en este segundo ejemplo te pide cuántos metros aumentará la distancia. ¿Te fijas la diferencia? Son los únicos dos tipos de preguntas. ¿Cómo se hace? Igual que el anterior. 15 grados, si yo giro 15 grados, me va a reflejar a 3 metros. Pero si muevo a 25 grados, lo giro, ¿cuántos metros me va a arrojar de distancia el rayo reflejado? De la misma forma. Multiplico los cruzados, que son 25 por 3, ahí está, 25 por 3, y lo divido por el que sobra. Ahora el que sobra es 15 grados, no 3 metros como delante, ¿te fijas? 15 grados. 25 por 3, 75, lo divido por los 15 de abajo, me da 5 metros. Resultado entonces, si con 15 grados que giraba yo el espejo, el rayo lo reflejo a 3 metros, si yo giro con 25 grados, giro a 25 grados el espejo, voy a reflejar el rayo ¿a cuántos metros? A 5 metros. Así como se hacía, chiquillos. Muy sencillo. Ahí ustedes llenan la tabla después donde están solamente los dos tipos de problemas que les estoy yo pidiendo. En el primero, se pide calcular el ángulo. ¿Te fijas la imagen aquí? Se pide calcular el ángulo. Pero en el segundo, se da el ángulo y te pide calcular cuántos metros. Esa es la diferencia entre los dos. No sé si observaste bien la guía, pero están las dos imágenes ahí. La imagen donde se pide el ángulo y la imagen donde se pide la distancia. ¿Ya? Analicemos esto un poquito más profundo porque debemos prepararnos para la siguiente clase. Reflejando un haz de luz de un puntero láser contra la superficie plana del espejo. Aquí está la persona con el espejo nuevamente enfrentando el puntero láser. El rayo se devuelve porque se refleja a sí mismo. No hay un giro. El espejo se mantiene en esta línea horizontal que es, digamos, la línea de referencia, donde nosotros vamos a hacer los giros. ¿Ya? Ahora, si yo estoy aquí, existe una línea que es perpendicular al espejo, justo 90 grados. Es como cuando yo reflejo un rayo, siempre ese rayo va a salir con una línea central que se llama la normal. ¿Ya? Siempre es a 90 grados. Ahora, si yo tengo este espejo y lo giro ahí un poquito, mira lo que pasa. La normal siempre va a ser perpendicular al espejo.
pero el rayo que se refleja cae ahí en el espejo y se refleja en un ángulo igual al ángulo alfa. Tenemos entonces dos ángulos en una reflexión. Tenemos el ángulo del rayo No, mi mamá está incidente, trabajando. alfa, que es 15 grados. Cierre el micrófono, por favor. Ángulo alfa, 15 grados. No necesito urgente. Y siempre, siempre el ángulo del rayo reflejado va a ser igual al ángulo del rayo incidente. Esa es una ley de reflexión. ¿Ya? La primera ley dice que el rayo incidente y el rayo reflejado son coplanares, es decir, están en el mismo plano de reflexión. La segunda ley de reflexión dice que el ángulo del rayo incidente siempre va a ser igual al ángulo del rayo reflejado. Es decir, si yo la abro 15 grados, ¿ya? Ahí, yo abro ahí 15 grados, ¿qué va a pasar? El rayo incidente 15 grados con respecto a la normal, el rayo reflejado también va a ser 15 grados con respecto a la normal. ¿Te fijas? 15, 15. Ahora, ¿qué pasa si reflejo a 30 grados? Si el rayo incidente está reflejado a 30 grados de la normal, el rayo reflejado también va a estar a 30 grados. O sea, en otras palabras, siempre estos dos son iguales. Nunca se les olvide eso. El rayo incidente, ¿cierto? Genera un ángulo que va a ser siempre igual al ángulo del rayo reflejado con respecto a la normal. Volvamos al principio. Entonces, tenemos reflejando un rayo, el rayo láser, tenemos la perpendicular ahí, ya que es la normal, tenemos ángulo del rayo incidente, ángulo del rayo reflejado, y delta es el ángulo de abertura de la reflexión. Ahora, si alfa mide 15 grados, ángulo alfa, y beta mide también 15 grados, obvio, alfa más beta va a generar el ángulo delta. El ángulo delta es el ángulo de la reflexión. Y ese va a medir ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. Ahora, quiero que ponga mucha atención a este ángulo de aquí, porque cuando yo giro el espejo, a mí se me va a preguntar en cuántos grados giro el espejo, no en cuántos grados giro la normal. ¿En cuántos grados giro el espejo? Este me va a generar un ángulo gamma ahí. ¿Te fijas? Este ángulo de abajo. Al mover el espejo, yo en realidad lo que estoy generando, el primer ángulo que genero es este. Y como producto de este giro, voy a generar estos dos ángulos que son ángulo del rayo incidente, ángulo del rayo reflejado que va para allá. Ambos ángulos se suman y me dan el ángulo de abertura. ¿Ya? Aquí es importante, si yo giro el espejo 15 grados, la normal me va a girar también en 15 grados. Porque la normal, esta, la perpendicular del centro con respecto a la línea de giro, esta línea, L, la escuadra, va a estar siempre a 90 grados, chiquillos. Ese también no se le olvide nunca. Esta normal con respecto al giro del espejo siempre va a ser de 90 grados. Una escuadra perfecta. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Si alfa mide 15, si beta mide 15, delta va a medir 30. ¿Pero cuánto mide este ángulo? 15. Alfa va a ser igual a 15. Si yo me retrocedo acá, entonces, ¿cuánto mide gamma? Igual a alfa. Y alfa mide igual a beta. Son ángulos iguales. Ángulos iguales. Se generan ángulos iguales. Así que para calcular esto no es complicado para nada. Estamos aquí. 30 grados. Si yo desplazo el espejo 30 grados desde el principio. Ahí. Desde el principio. Ahí 15, pero después lo giro a 30 grados aquí, el espejo, 30 grados, me va a generar un ángulo incidente de 30 grados y un ángulo reflejado también de 30 grados. El ángulo de abertura de la reflexión va a ser de 60 grados. Si yo giro este espejo 45 grados, ahí voy a generar un ángulo de reflexión del rayo completo de 90 grados. La escuadra, fíjate, una L perfecta
entre el rayo incidente y el rayo reflejado. Y por último, tenemos reflejando un haz de luz de puntero láser. Acá vamos a medir ahora, tal como decía la guía, vamos a medir la distancia que genera el giro del espejo, ¿cierto? La distancia entre la fuente de luz que es el puntero láser y el reflejo de la luz que yo voy a ver, el rayo reflejado en la pared. Es decir, lo mismo que pedía la guía. ¿Cuánta distancia, ¿cierto?, voy a generar si giro el espejo en 34 grados? Esa es la pregunta. El ángulo delta, a ver, voy a analizar la primera pregunta de la tabla. Dice, si delta medía 20, la primera condición, ¿cierto? La primera condición, delta medía 20 grados. Y con medir 20 grados, la distancia era 3 metros, entonces si ahora yo giro 34 grados aquí, ¿cuánto medirá la distancia? Es lo mismo que aparece en la guía como primer ejemplo y segundo ejemplo. Mira, repito la pregunta. Si el ángulo delta mide 20 grados, delta, acuérdate que delta es todo el total, ¿ya?, de la abertura. Y con un ángulo delta de 20 grados me arrojaba una distancia de 3 metros desde el puntero láser hasta este punto de reflexión, donde yo veo que brilla la reflexión del rayo, 3 metros. Pero ahora yo giro a 34 grados el espejo. Entonces la distancia, ¿cuánto va a ser acá? Primero, si yo tengo 20 grados aquí, en total, quiere decir que el rayo incidente va a ser 10 y el rayo reflejado va a ser 10. Por lo tanto, yo había girado el espejo ¿en cuánto? En 10 grados. Este lo había girado antes en 10 grados. Pero ahora lo giro en 34. Así que aplico la igualdad. 10 grados de giro me arroja 3 metros. 34 grados de giro, X metros. Y ahí aplico la igualdad, ¿te fijas? Es muy sencillo. Ahora, en la segunda solicitud o en la segunda pregunta, ya no te pido cuántos metros arroja, te pido cuánto medirá el ángulo. Datos que tengo. Si en la primera condición, antes, delta, que medía 20 grados, me arrojaba 3 metros de distancia, ¿cuántos grados, fíjate, cuántos grados debe medir gamma, cuántos grados, para que ahora la distancia sea 6 metros, hasta ahí? ¿Ya? Por eso es que la flecha no indica hasta aquí, porque no estaría bien, es hasta ese punto, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hago? Analizo, digo, si delta medía 20 al principio, entonces quiere decir que el ángulo incidente medía 10. ¿En cuánto había girado yo el espejo? En 10, pues gamma es igual al ángulo de incidente. Por lo tanto, si medía 10, la igualdad, si con 10 grados me da 3 metros, ¿con cuántos grados me da 6 metros? Y ahí se aplica la igualdad. ¿Te fijas? Veamos, analicemos por última vez esto, que necesito yo, que lo revisen. Ahí. Yo giro el espejo 15 grados, la escuadra se me viene 15 grados, completa, estas dos líneas, esta con esa. Por lo tanto, si giro 15, el rayo incidente va a ser 15. Si giro 30, el rayo incidente va a ser 30. Si giro 45, el espejo, mira ahí, 45, el rayo incidente va a ser 45. Entonces, digo yo ahora, si con 15 grados, ¿cierto? Con 15 grados, medí aquí una medida, si yo giro el espejo o abro el espejo, ¿qué medida será esta distancia? Entonces, siempre voy a tener 3 datos y una incógnita. En eso consiste la igualdad. En eso consiste la igualdad que indica la guía de trabajo. Entonces, ya estamos adelantados con todo este análisis para poder proceder a responder la guía anterior. ¿Ya? Muchachos, esa ha sido la explicación de esta pequeña... Ahí nomás. Vamos a... Exactamente. Paramos ahí y
Paramos acá.